Cuando nos dimos a la tarea de buscar una terapia que manejara lo emocional desde lo emocional mismo, nos dimos a la tarea de buscar qué era un sentimiento, qué se conocía sobre el sentimiento mismo, en lugar de descripciones de qué lo provocaban o cómo se manifestaban. Y nos encontramos que muy pocas expresiones habían de ello. Había una serie grande de descripción de sentimientos de un Dr. James en 1886, él describía alrededor de 220 sentimientos diferentes. Después otra descripción que hacen unos ingleses hace unos 15 años, ellos describen alrededor de 4.500 sentimientos diferentes, pero no dicen qué es el sentimiento. Gente que venía manejando y que después originó lo que se conocemos por biofeedback, empezaron a trabajar y producir condiciones emocionales artificiales y ver qué pasaba en el electroencefalograma. Y empezaron a comprender que cada cadencia emocional produce un tiempo. Y entonces ya nos estamos dando cuenta que el sentimiento fundamentalmente son frecuencias que nosotros producimos. Hay diferentes órdenes de frecuencia. Nos dimos la tarea de ver, en ese entonces yo trabajaba con 8 o 9 sentimientos. Hoy en día, a través de la misma gente de Cali y del suroccidente de Colombia, hemos construido una escala de 117 sentimientos diferentes. Entonces, lo otro que apostamos era si a la persona le podía colocar, y la psicología sí tenía mucho de eso, en un determinado piso emocional. Imaginémonos un edificio en donde cada piso es una emoción. Y ellos lo hacían, entonces inicialmente al principio demorábamos 12, 15 minutos, y después nos dimos cuenta que con solo mencionar el piso emocional, la conciencia emocional se ubica ahí y se sostiene. Como sabíamos que había una frecuencia de tiempo, empezamos a hacer experiencias de tiempo, del mismo suceso. Y nos encontramos que el mismo suceso con diferentes pisos emocionales variaba. Y entonces nos pudimos ver que cuando hay una carga emocional muy fuerte en un piso emocional, el tiempo se prolongaba. Y era ahí donde teníamos que trabajar. Entonces teníamos una medida objetiva de ello, el paciente está totalmente consciente, y en la medida en que descubrimos un bloqueo y lo trabajamos de esa manera, a través de esto fuimos encontrando otra técnica que cogimos de la terapia familiar sistémica. Ellos hacen preguntas circulares. Las preguntas circulares que yo le pregunto, por ejemplo, a mi querido Edgar, qué piensa la hermosura que tiene a su izquierda, por ejemplo. Pero no se lo digo a él, entonces él cree que me está diciendo algo de ella, pero me está diciendo es de él. Ese bloqueo lo traducimos con una técnica que dimos en llamar cambio de personalidad. Que hubo unas locuras al principio, ¿en qué sentido? En que pues se había probado de todo y necesitábamos espacios nuevos, fronteras nuevas. Y entonces empezamos a decir, bueno, empezamos a comprender lo de la física cuántica y los biofotones. Ellos dicen que hay impregnación de biofotones emocionales en los espacios, y que por eso cuando llegamos a ciertos espacios sentimos un ánimo de recogimiento, a veces unas ganas de salir corriendo y otras veces de quedarnos. Que hay biofotones impregnados en esto. Entonces empezamos a pensar que si había un bloqueo y lo desviamos con esta pregunta circular, en lugar de preguntar ¿qué estás pensando tú? Entonces yo le decía, mira, estás frente a una pared, ¿qué está diciendo la pared? Eso fue hace 14 años y sigue funcionando espectacularmente. Entonces la persona va y va entrando, y hemos tenido experiencias sorprendentes de personas, por ejemplo, me estoy extendiendo mucho, gracias. Una de mis alumnas me envió un paciente, eso hace como 6 o 7 años, era coordinador de un colegio, era un estrés tenaz, y después de más o menos 8 o 9 sesiones de sinterización, le hacíamos cerrar los ojos porque aprendimos también de esta gente que estudió las emociones, que al cerrar los ojos el cerebro empieza a producir ondas alfa,
Y las ondas alfa son unas ondas tranquilizadoras que nos permiten acceder a contenido emocional doloroso con cierta facilidad. Y entonces esta persona empezó a decir, no médico, esto es carreta, no estoy viendo que mi mamá la están llevando por un hospital, esto es carreta. Y uy, mi mamá, ay, mi mamá le están pegando una rajada y están sacando un bebé, están dando mi nombre, ve, ese soy yo. No, esto es carreta, física carreta, no, esto es carreta. Y yo le decía, bien, es carreta, pero sigue mirando, y le seguí pasando por los pisos emocionales. Este hombre quedó tan impresionado y obviamente no me creía nada. Yo también estaba totalmente desconcertado de qué estaba sucediendo allí. Y resulta que me llegó la semana siguiente. En ese puente, era un fin de semana, viajó a Leticia. Él es hijo de una cacica, de una etnia, y él tenía que haber nacido dentro de la etnia. Resulta que quien atendió ese parto debía ser la abuela, que era la reina, y la hija, o sea, la mamá de él, era la princesa. Y resulta que la mamá se dio cuenta que venía atravesado. Entonces la mamá dijo que este niño era proveniente de los dioses y que tenía que nacer en la selva. Eso se lo contó la mamá después de mi sesión. Ella primero le preguntó que qué brujo lo estaba atendiendo en Cali, porque él le fue a preguntar que qué pasaba. Y resulta que en esta etnia los niños que no nacen naturalmente los dejan en la selva para que las fieras se lo coman. Entonces la mamá lo llevó a Leticia. En Leticia le hacen la cesárea, que el paciente vio que nunca sabía que había nacido por cesárea, no podía saber porque si no se hubiese muerto, y ahí se descubrió que había nacido por cesárea. Pisos emocionales y nos llevó hacia allá. Interesante, ¿no?